Buenas noches, soy Ana María Lomelí. 6 de 10 mexicanos no sabemos en qué gastamos nuestro dinero. Hoy al filo, Regina Reyes Heroles, experta en finanzas personales, nos dice cómo organizar mejor nuestro dinero. Regina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, pues tú eres periodista, ¿no? Experta en economía, en finanzas personales. En finanzas personales. En finanzas personales. Platícanos, hay quien piensa que la cuesta de enero es una cuesta arriba, valga la redundancia, pero por otro lado, fíjate que he leído que también es un mito. ¿Tú crees que es un mito? Creo que nosotros nos provocamos la cuesta de enero por falta de planeación. Entonces, no creo que sea un mito para quien la vive, pero sí creo que deberíamos de tener o de que tenemos las herramientas para evitarla. Entonces, si planeáramos un poquito, podríamos evitar esto que ahorita sentimos como algo que no nos permite seguir adelante. Entonces, planeemos este año, ¿no? Para hablar de una planeación, ¿por dónde empezamos? Creo que lo primero que debemos saber es conocer cómo y en qué gastamos. Ni siquiera sabemos al final de la semana en qué se nos fue el dinero con el que contábamos al inicio, ¿no? Y digo, una semana puede ser una quincena o puede ser un día. ¿Cuántas veces no salimos de casa y en la noche no sabemos muy bien en dónde se nos fueron los 200 pesos que podíamos traer en la bolsa o en la cartera? La planeación lo que implica es justo eso. Primero, conocer cómo gastamos y en qué estamos gastando. Y después entender cómo entran nuestros ingresos y también a qué se los queremos dedicar. Porque creo que muchas veces ni siquiera nos preguntamos por qué estamos gastando en ciertas cosas que a lo mejor no son una prioridad. Entonces, ¿hablamos de hacer un presupuesto entonces? Hacer un presupuesto, creo que el principio es el registro de gastos, ¿no? Ya que sabes cómo gastas, haces un registro de ingresos. Que no es lo mismo. No es lo mismo que el presupuesto. Porque ahí nos equivocamos. Y porque ahí a lo mejor estamos dándole dinero a algo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, gasté todo esto, ingresé todo esto. Y después hacemos un presupuesto que nos permita poner uno contra el otro y decir, ok, ahora sí decido, ¿no? De alguna manera, qué es lo importante para mí, para mi familia, en términos de cómo voy a usar el dinero que sí tengo. Entonces, primero, el registro de los gastos, dijiste, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ay, me van a odiar, pero son 15 días de anotar todos y cada uno de los gastos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿A dónde estamos? ¿Qué estamos pagando? ¿Cómo lo estamos pagando? Y en qué momento, ¿no? Entonces, el supermercado, los jugos de la mañana, el transporte, la manera en la que llegamos a trabajar, todas estas cosas, los útiles de la escuela, todo lo que en un día se nos puede ir, ¿no? Los dulces de los niños si es que tienen hijos, o el café en la tarde, todos esos gastos que no necesariamente contabilizamos. De hecho, Profeco, este es un dato no necesariamente muy actual, pero en una de las últimas encuestas que hizo decía que 30% de los mexicanos dice que no tiene ningún registro de gastos, ¿no? 30% dice que lo lleva mental. Y yo, no, eso es imposible, llevarlo ¿no? mental es lo mismo a no llevarlo. Sí. Exacto. Entonces, 6 de cada 10 mexicanos no sabemos cuánto gastamos o en qué gastamos. Entonces, por ahí debemos empezar. Son 15 días porque pues, es un periodo de gastos, de alguna manera. Y después de eso ya tenemos ¿no? Podemos hacer como rubros de diferentes cosas en las que estamos gastando. El registro de ingresos es igual, ¿no? ¿Cuándo me llega y cuánto me llega? ¿Cuánto de eso estoy destinando a qué? A veces hay muchos ingresos en la familia, pero llegan en momentos diferentes, ¿no? Y las colegiaturas hay que pagarlas en un día y las tarjetas en otro y el súper, ¿no? O la gasolina, cosas así. Entonces, al saber cuándo llega cada ingreso nos permite también ir acomodando los gastos y saber cuándo los podemos hacer. Y entonces ya viene el presupuesto. El presupuesto. El presupuesto va de lo más importante a lo menos importante o a lo que podríamos no gastar. Uno de los errores que cometemos es que ponemos el entretenimiento hasta el final porque pensamos que eso es algo en lo que no debemos o que podríamos prescindir de alguna manera de ese gasto. Y creo que no, porque el dinero está también y lo trabajamos para disfrutarlo. Y el primer rubro del presupuesto tiene que ser el ahorro. El primer rubro del presupuesto. Lo primero a lo que vamos a destinar o nos vamos a obligar a poner algo de dinero es ese ahorro, porque si lo dejamos al final, igual, que eso es algo que hacemos al final, pues el ahorro, el dinero nunca sobra, ¿no? Entonces nunca nos va a sobrar para ahorrar y nunca vamos a conseguir lograrlo. Y las deudas y todo esto debe de estar en el presupuesto. ¿Cómo le hacemos? Porque luego no medimos nuestra capacidad de endeudar para endeudarnos. Entonces, a lo mejor también lo debemos considerar en el presupuesto. Sí, si ya empezamos endeudados, hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer esos pagos, ¿no? Entonces, en automático vamos a destinar un monto mensual que se va a tener que ir justo a eso, ¿no? Ok, bueno, ya sabemos que debemos
en una tarjeta de crédito tanto, o que tenemos una deuda con algún pariente, ¿no? Entonces hay que ponerlo allá adentro y decir, esto es lo que yo debo y así lo voy a pagar. ¿Cuánto puedo destinar al mes para irlo pagando? ¿No? Claro. Entonces hay que contemplarlo. Ahora, en términos de deudas, hay una reglita muy sencilla que dice todo lo que debemos, ya sea la hipoteca, las tarjetas de crédito, la deuda con ¿no? el pariente o lo que sea, todo eso no puede rebasar el 30% de nuestros ingresos. Entonces, si sumamos todas nuestras deudas y contamos 30% de lo que ganamos y las deudas son mayores a ese 30%, algo estamos haciendo mal. O sea, estamos sobreendeudados y por eso nos cuesta tanto trabajo, uno, salir de las deudas y dos, ordenarnos de alguna manera. Bueno, es muy probable que algunas o muchas personas de las que amablemente nos están acompañando estén sobreendeudados. Todos estamos sobreendeudados. Sí. ¿Y cómo nos apretamos el cinturón con inteligencia? Creo que una cosa, de nuevo, es volverse a sentar y decir, ok, ¿cuánto debo? Porque a veces ni siquiera hemos, ¿no?, abierto bien el estado de cuenta de la tarjeta y nos hemos dado cuenta cómo está. Entonces hay que poner las deudas, cuánto debemos y la tasa que estamos pagando, porque al final, al estar endeudados, estamos pagando extra por lo que compramos, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Una es empezar desde la más grande y tratar, digamos, empezar desde la más pequeña. Entonces, tratar de ir saldando las deudas, poner todo el esfuerzo sin dejar de pagar el resto para palomear esta primera deuda y decir, ok, ya acabé con una, ahora me voy con la siguiente. Siempre y cuando no se dejen de pagar los mínimos, porque eso es algo que no podemos hacer, ¿no? O sea, el mínimo que necesitamos para ese pago de esa deuda. Y nos vamos de la más pequeña a la más grande, porque de alguna manera vamos a ir juntando el monto de la primera con la segunda, con la tercera, y con eso al final abonarlo todo a la más alta. Y la otra es pagar la más cara. Si las tasas de interés están, hay tarjetas de crédito que están en 50, 60%, a lo mejor hay que empezar por ahí. Si tienen una deuda de un crédito educativo, a lo mejor esa tiene una tasa más amable y esa se deja para saldarse al final, ¿no? Oye, y ahorrar, todavía hay muchas personas que prefieren abajo del colchón. No es buena idea. No, a ver, todos, y eso sí lo sabemos, o sea, el precio del jitomate cambia, ¿no? De una semana a la otra y nos sale más caro. Entonces hay que pensar que si nosotros guardamos esos 20 pesos para el jitomate en jueves y al siguiente jueves el kilo está más caro, pues entonces nuestro dinero no rinde, ¿no? Lo cual quiere decir que de alguna manera ya perdió valor. El dinero abajo del colchón está perdiendo valor todos los días. Tenemos que buscar una estrategia para más bien estarlo invirtiendo y que ese dinero no pierda su valor, porque si no, un ejemplo es una pantalla plana que podemos ahorrar una cantidad mensual para comprarla, por ejemplo, en noviembre, ¿no? Y hacer un esfuerzo. Pero si ese dinero está guardado en el colchón, pues va a llegar noviembre y la pantalla plana no nos va a alcanzar, ¿no? Porque ya subió. Y además también esto que decías, que vale la pena invertir, ¿no? De repente nos sentimos pequeños como para invertir, pero una buena idea para guardar el dinero es invertir. ¿En qué? La verdad es que ahora tenemos que dejar de pensar que las inversiones son para los ricos, porque eso es algo que teníamos antes, y no es cierto. Hay inversiones para todo tipo de bolsillos. Podemos hacer inversiones desde 1,000 pesos. O sea, hay que juntar 1,000 pesos, que puede ser un esfuerzo, pero con eso podemos iniciar una inversión. Ahora con todas estas empresas fintech que juntan como la parte financiera con la parte de tecnología, en donde todo lo podemos hacer desde el celular o en una computadora, podemos tener acceso a empresas que nos permiten meter nuestro dinero en fondos de inversión, por ejemplo, desde 1,000 pesos. Y que nos permiten también sacarlo de una manera rápida, ¿no? Que no tiene que estar 60 días invertido, sino que podemos meter y establecer metas para qué queremos ese dinero y poderlo sacar. Entonces, creo que es una cosa de buscar esas herramientas que sí existen, de hacer un poquito la tarea, porque creo que de alguna manera nos puede llegar a asustar el tema financiero y entonces decimos, no, mejor no quiero, cuando la verdad es que ya podemos encontrar por lo menos unas 5, 6 o 7 fintechs que nos van a permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Ahorrar también es, por lo que estamos comentando, es cuestión de estar informado o bien informado. Dinos qué son este tipo de empresas.
Estas empresas son, a ver, más bien cómo elegir quizá, ¿no? Porque vamos a ver, nos van a Porque llegar mucha hasta gente por no sabe de qué Facebook. estamos hablando, sí. Hasta en Facebook nos llegan anuncios, ¿no? De te prestamos dinero o invierte con nosotros. Creo que estas empresas fintech que juntan como la tecnología con las finanzas, lo que hacen es que bajas una aplicación o haces un contrato en una página web, ¿no? Por ejemplo, donde nos van a pedir desde la INE hasta ¿cómo se llama? ¿Recibo? Un recibo, la cuenta, no, y un comprobante de domicilio, perdón. Entonces, a la hora que uno acredita de alguna manera su identidad, abren una cuenta y por medio de, hacemos una triangulación entre nuestra cuenta de banco, donde podemos hacer una transferencia a esta cuenta de inversión y podemos invertir en fondos, por ejemplo, ¿no? La idea es fijarse que haya algún respaldo de una institución financiera que conozcamos. Seria, sí, seria. Sí. Que haya un teléfono y una dirección a donde podamos de alguna manera buscar y encontrar a estas personas y que sí haya de alguna manera noticias positivas, ¿no? Siempre hemos escuchado de fraudes y eso, digamos, va a seguir existiendo, ¿no? Pero la tarea de nosotros está justo buscar algo que nos permita sentirnos tranquilos y no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? De acuerdo. Entonces, también, si ustedes no se sienten cómodos con estas empresas porque les causan un poco de estrés, pues a lo mejor elijan un par, un poco en el banco, que a lo mejor se sienten más seguros y entonces poner un poco de ahorro ahí pero ir aprendiendo cómo funcionan, porque ahí hay oportunidades importantes de rendimientos y de intereses o de ganancias interesantes más bien que antes no teníamos, ¿no? Muy bien. Oye, y por último, yo antes de despedirnos, yo quisiera que, ¿cómo le hacemos para vivir como reina y gastar como plebeya? Es el libro de Regina Reyes Heroles, ¿no? Que la verdad está divertido, está útil, ahí está muy bien, y en pocas palabras, platícanos, ¿cómo lo logras? El libro está dividido en etapas de vida, o sea, Sí. según el momento de vida en el que te encuentras, debes encontrar una estrategia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser, digamos, un recién egresado de una carrera universitaria y buscar el primer empleo, a ser la mamá de 3 hijos, ¿no? A buscar, digamos, una nueva casa. O sea, son diferentes momentos de vida en los que nuestras prioridades son distintas. Entonces, lo que creo es que debemos, justamente para vivir como reina, es establecer esas prioridades. ¿Qué es lo que queremos? Cuando tenemos muchísima claridad en eso, el esfuerzo, además, es conjunto. No es lo mismo que yo quiera algo y que nunca lo comunique, por ejemplo, en mi familia a mi esposo, porque entonces la meta no va a ser la misma y cada quien va a estar poniendo los esfuerzos financieros en diferentes cosas. Esa comunicación con los hijos, con la pareja, con los papás, incluso, ¿no? Saber cuáles son los planes de nuestros padres, cómo se van a retirar ellos y qué tanto vamos a tener o no vamos a tener que ayudarles, ¿no? Justo vivir como reina es eso, o sea, planear y decidir en qué sí queremos gastar y establecer una estrategia para lograrlo. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Gracias. Regina. Empecemos por planear unas visitas periódicas porque es información muy útil que de repente se nos olvida y puede hacer la diferencia en nuestra calidad de vida, en nuestra tranquilidad y vale la pena. Muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.